Era en ley de demanda y oferta, creo. ¿La vimos o nos quedamos ahí? Ya no la desarrollamos. Nos quedamos ahí. Ok, perfecto. Parece configurar esto para grabar. Ok. Vamos a dar inicio. Los vuelvo a saludar. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes un sábado más. Hoy de manera virtual. Vamos a continuar con el tema en el cual nos habíamos quedado, recapitulando un poquito acerca de las leyes de la economía. Soy acá la diapositiva. Diapositiva, ¿qué me dijeron? Disculpen. Era, ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Objeto y método lo vimos, ¿verdad? Creo que nos quedamos en la ley de economía, porque fue donde vimos lo de la ley de oferta y De la oferta demanda. y la demanda. Ok, perfecto. ¿Logran ver pantalla? sí, Sí, listo. Sí, Bien. Ok. Bien. Vamos a ver o vamos a continuar con el tema de las leyes de la economía. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que eran leyes? ¿Leyes de la economía? reglas, principios, bases que ayudan a entender cómo funciona el dinero y cómo se toman decisiones sobre qué comprar. Gracias, Eduardo. De Nalik. Bien. Entonces, justamente como lo decía Eduardo, son bases, principios, fundamentos, leyes, reglas que nos ayudan a analizar o de la toma de decisiones de cómo vamos a gestionar nuestro recurso escaso, o de cómo nosotros vamos a gastar nuestro dinero, o de cómo funcionan los fenómenos económicos y cómo los actores económicos se interrelacionan, ¿sí? Para poder cumplir con el ciclo productivo. Entonces, acá nos dice que las leyes económicas, lo voy a poner acá el láser, las leyes económicas nos dice que expresan los vínculos causales que perduran y que caracterizan un modo de producción dado. Las relaciones sociales de producción son objetivas. Es decir, existen independientemente de que el hombre quiera o no reflejar nexos necesarios y esenciales entre los fenómenos y los procesos del desarrollo económico. Luego nos dice que hay diferentes tipos de variables en relaciones económicas y a cada una de las fases de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad corresponde una de ellas. Por eso, el carácter de los vínculos de las relaciones entre los hombres determina el modo de producción o condiciones de la vida material y económica de la sociedad. Ok,
Recapitulando el tema de las leyes económicas para dar contexto de nuevo y que entremos nosotros de nuevo a la comprensión del tema. Nos decían muy bien el compañero, leyes de la economía, principios y algunas regularidades que describen algunos patrones de comportamiento económico que son observados en la sociedad. Las leyes económicas sobre todo se van a basar en el análisis de las interacciones entre los agentes económicos como los consumidores, los productores o las empresas y el gobierno, ¿sí? Entonces, así como el estudio de por ejemplo, de los mecanismos de la oferta y la demanda, de cómo es que funcionan las leyes económicas, también estudia de cómo se gestiona la asignación de recursos y cómo se manejan los precios en el mercado. Y algunas de las leyes económicas más conocidas incluyen la ley de la oferta y la demanda, la ley de la utilidad marginal decreciente, por ejemplo, y la ley de los rendimientos decrecientes, que las vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, las leyes económicas fundamentalmente son todo ese conjunto de reglas que nos ayudan a entender cómo funciona el dinero y cómo las personas toman decisiones sobre qué comprar y qué vender o qué consumir, ¿sí? Toman decisiones sobre por ejemplo, si me compro hoy un café o no, o si compro ropa hoy o no, o si eh, hago, por ejemplo, si hago comida en casa o compro o voy a comprar comida, etcétera, ¿sí? Entonces, en Guatemala, estas leyes también se aplican y nos dan alguna pista sobre cómo se mueve la economía del país. Entonces, para poder explicar de mejor manera cómo estas leyes económicas nos ayudan a entender cómo funcionan las decisiones económicas en Guatemala y cómo estas leyes económicas o cómo las decisiones económicas que tomamos influyen en los precios y en la oferta o la demanda de productos. Entonces, al conocer estas leyes, nosotros vamos a poder tomar decisiones de manera más informada sobre cómo gestionar nuestro recurso escaso o cómo gastar nuestro dinero y nos va a ayudar a entender el funcionamiento de la economía guatemalteca o por lo menos el contexto guatemalteco actual. ¿Sí? Entonces, acá les voy a tratar de ir vamos a ir definiendo cada una de las leyes que vamos a trabajar el día de hoy. Una de ellas era la primera que vimos, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía la ley de la oferta y la demanda? Nos dice que cuando la demanda aumenta, ¿qué pasa con la oferta? La oferta disminuye, ¿sí? Y cuando la demanda disminuye, la oferta aumenta. ¿Sí? Entonces, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. ¿Sí? Este principio nos va a reflejar la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad que es ofrecida de ese producto. ¿Sí? Teniendo en cuenta que teniendo en cuenta el precio al que se va a vender ese producto. Entonces, cuando hablamos de demanda, ¿a qué nos vamos a referir con demanda? Nos vamos a referir a la cantidad de un bien o servicio. ¿Sí?
que los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio. ¿Sí? Esta va a ser la definición de demanda, para que vayamos comprendiendo los conceptos fundamentales de la ley de la oferta y la demanda, y que vamos a entender como oferta. La oferta va a ser la cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. Entonces, la demanda se relaciona con el consumidor y la oferta se va a relacionar directamente con el productor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de demanda, se va a referir a la necesidad del consumidor de un bien o de un servicio que está dispuesto a pagar o a comprar ese bien o servicio, y la oferta relacionada directamente con el dueño de los medios de producción, ¿verdad? Que establece los precios y que está dispuesto a vender el bien o el servicio que produce a un determinado precio, ¿sí? Entonces, para entender la ley de la oferta y la demanda, debemos de tener claros estos conceptos. Por ejemplo, la demanda depende de varios factores. Uno de ellos es el ingreso, ¿verdad? El ingreso del consumidor, cuánto gana, ¿verdad? O cuánto es su ingreso, por ejemplo, mensual, etcétera, o si trabaja de manera independiente, cuál es el ingreso que percibe, ¿verdad? Ya sea empresario o sea trabajador, etcétera. Otro punto importante, otro factor que depende de la demanda es el gusto del individuo. Lo que hablábamos del objetivo y lo subjetivo de la economía, ¿verdad? El gusto o la necesidad individual de cada uno de los individuos. Eso es importante porque al final, como la demanda está relacionada directamente con el consumidor, va a depender de los gustos que personalmente yo tengo para poder consumir ciertos bienes o ciertos servicios. Entonces, también tiene que ver las expectativas y el precio de los bienes y servicios o algunas cuestiones complementarias en las que nosotros tomemos las decisiones de consumir, ¿sí? Entonces, las expectativas del precio tiene que ver con si es viable para nosotros, basados en los ingresos que tenemos y en la gestión de nuestro recurso, que es el dinero, para poder consumir los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Ahora, la oferta va a depender también de otros factores como el costo de producción, la tecnología, y también depende de expectativas y del precio de los bienes relacionados, ¿verdad? En cuánto yo los voy a vender, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi costo o cuánto me va a costar producir, por ejemplo, un lápiz para poder venderlo a un determinado precio y que con ese precio yo pueda cumplir con mis obligaciones fiscales y legales, pero al mismo tiempo también pueda obtener yo una utilidad como productor? ¿Me explico? ¿Vamos comprendiendo? ¿Van conmigo acá? Sí, ¿Sí? Entonces, la Sí. ley de la demanda y de la oferta está íntimamente relacionada. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la ley? Cuando la demanda aumenta, la oferta disminuye. Y cuando la demanda disminuye, la oferta aumenta. Ejemplo, la demanda, como tiene que ver directamente con el consumo o con el consumidor, con los individuos, entonces cuando la demanda aumenta, se va a referir o quiere decir que existe un deseo
bastante grande de cubrir una necesidad por parte del consumidor. El consumidor quiere determinado producto, o varios consumidores quieren un determinado producto. Entonces, entre más demanda exista de ese producto o entre más personas quieran obtener el mismo bien o el mismo servicio, el precio de ese bien o de ese servicio va a tender a disminuir. ¿Sí? A eso se refiere la primera ley de la demanda y oferta. ¿Sí, Jimena? Tiene su audio apagado. Estamos hablando de que cuando la demanda aumenta, el precio baja. Pero, por Correcto. ejemplo, sin ir tan lejos, en la época de la pandemia, la demanda de las mascarillas aumentó escalonadamente alto y el precio era altísimo, pero por pura necesidad tuvimos que pagar ese tipo de precios para adquirirlas. Ahorita que la demanda ya bajó, porque ya no es tanta requerida, el precio también bajó. Ya no conseguimos las mascarillas al precio que lo conseguimos en el 2020. Entonces ahí como que entonces la misma ley se contradice. Correcto, pero si se da cuenta ahí, existió una condición específica que no permitió que la ley se llevara de la manera en que está establecida. ¿Por qué? Porque la pandemia, la gente aprovechó una condición, ¿sí?, que no era una condición que estableció el mercado, sino que fue una cuestión que entró dentro de otro rubro como es el sector salud, que obviamente las personas que hicieron un negocio de eso aprovecharon ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas sabían, o las que se dedicaban a vender ese producto, sabían que ese producto iba a estar muy escaso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa con el combustible en ese periodo de pandemia también. Y ahora con el conflicto de Rusia y Ucrania, que ahorita ya se niveló, pero cuando nomás explotó ese conflicto, por ejemplo, Rusia es uno de los principales productores de combustibles. ¿Sí? Entonces, cuando y empezaron a poner las sanciones económicas por el conflicto que tiene con Ucrania, entonces eso le impidió vender su producto a diferentes países, los cuales eran clientes, uno de ellos Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Los países de Medio Oriente, que son la otra economía o la otra potencia mundial en cuanto a los derivados del petróleo, ellos prácticamente en ese momento tenían el monopolio de los combustibles. Entonces, si existía bastante demanda, porque en varios países en los cuales eran clientes de Rusia, existía la demanda o existía la necesidad de comprar ese insumo, que era el combustible, ¿por qué no disminuyó el precio? Porque ellos en su condición de monopolio, ¿verdad?, aprovecharon para vender el producto a un determinado precio sin respetar la ley de la demanda y la oferta. O sea, las leyes económicas por lo general se deben de dar de manera natural, pero siempre existen estrategias que establecen los mismos mercados para que esas leyes no se cumplan, porque eso tiene que ver también con una política de Estado. ¿Sí, Rosa? No sé si ahí, solo antes de, no sé si ahí le queda más claro, Jimena. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, solo para concluir, en ese momento se aprovecharon de una condición o de una situación en la que el consumidor no tenía las posibilidades de decidir. ¿Me explico? Porque es cierto, había mucha demanda, habían varios lugares en el que las vendían, pero al ver una necesidad tan alta, porque si no teníamos mascarilla no podíamos salir o no podíamos ir a trabajar, entonces esas personas tuvieron el aprovechamiento, ¿verdad? Porque es un aprovechamiento o una, digamos, yo lo llamo como una mala intención de no bajar los precios, sino que aumentarlos. Por ejemplo, una mascarilla que la podíamos conseguir en qué, ¿cuál era el promedio de una mascarilla? ¿Qué? 20 quetzales. Valían 50 quetzales, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí, como dice Jimena, sí se contradice la ley, pero existen o existió una condición que no permitió que la ley se diera de manera natural. ¿Sí?
¿Sí, Rosa? Gracias, Lick. Entonces, esta ley tampoco aplica, por ejemplo, para los artículos que están de moda, que se ponen de moda, o por ejemplo, a los artículos de diseñador. Ok. Ahí entramos a otro factor que ya existe otras condiciones de mercado. Acá entramos ya a cuestiones de marketing, de el valor de la marca, de la exclusividad. Por ejemplo, cuando hablamos de moda, hay diferentes nichos, ¿sí? Hay diferentes factores que determinan la moda. Por ejemplo, hay una moda exclusiva que, por ejemplo, la moda de diseñador es algo que no tiene mucha demanda porque la demanda existe en únicamente las personas que tienen la posibilidad de poder adquirir ese bien. ¿Me explico? Entonces ahí sí se podría decir que se cumple la segunda ley de la oferta y la demanda. Porque hay poca demanda porque no toda la gente tiene la posibilidad, sino que es un grupo limitado de personas, ¿sí? Que pueden acceder a comprar un diseño, por ejemplo, un diseñador, ustedes que saben de moda, sea así exclusivo, por ejemplo. Eduardo. Le digo una consulta para regular todo esto, con relación creo que a la tarea que nos dejó, creo que también entra la iniciativa 6204, ¿no? Para siempre regular precios y mantener como siempre el monto en todos los mercados. Sí, correcto. Ya vamos a entrar a la ley de competencia. Solo vamos a terminar de explicar las leyes y entramos a analizar la ley de competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre un diseñador que Oscar de la Renta, por ejemplo. Sacan líneas para vender al público, que son, digamos, una camisa se puede repetir algún número específico de veces, pero tienen una línea exclusiva, que ese diseño no lo va a tener nadie más, sino que solo la persona que lo compra, ¿sí? Entonces, ahí entran diferentes factores también que intervienen o que afectan la manera natural en que se desenvuelve la ley de la oferta y la demanda. Porque las leyes económicas se deben de dar de manera natural, pero siempre van a existir condiciones en el mercado que, como no son naturales, como por ejemplo la pandemia y algunos sectores económicos en especial que funcionan de otra manera, no se va a impedir que se den estas leyes de manera natural. Pero, por ejemplo, en los diseños exclusivos hay poca demanda porque hay un grupo muy limitado de personas que podría acceder a comprar, por ejemplo, una camisa de $10,000, por ejemplo, o un diseño de $20,000, o un vestido de $30,000, ¿sí? Hay un número limitado de personas que podrían tener acceso a comprarlo, por lo tanto, el precio de sus productos es muy elevado, ¿sí? Les ponía, recuerdo, no sé si fue con ustedes que les ponía el ejemplo de los relojes Casio con un Rolex, por ejemplo. El Casio es mucho más común, es más utilizado, por lo tanto, hay más demanda de relojes Casio y por el precio se mantiene en un nivel estable, ¿sí? O el precio disminuye dependiendo del modelo también. Pero, por ejemplo, un Rolex de edición limitada, ¿verdad? Existe una poca demanda, una poca necesidad de poder cubrir esa necesidad de comprar un reloj Rolex, por ejemplo. Por lo tanto, el precio de ese producto se va a elevar increíblemente, ¿verdad? O de una manera muy considerable. Entonces, por ejemplo, en esos ejemplos podemos ver que existen diferentes factores que van a influir en que se dé la ley de manera natural y en algunos casos va a impedir que esta ley se pueda dar y va a hacer que la ley se contradiga por sí misma, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Comprendimos? Licenciado, ¿Sí? o sea que se habla, digamos que, no sé si es así también, que en el mercado puede suceder de que haya un producto con alta demanda y el otro tenga menos demanda, pero el mismo, casi digamos que se da que el mismo presupuesto de ganancias se obtiene, pero así como esto de los relojes Casio, que se venden digamos que 100 relojes y el Rolex se vendan dos, pero siempre se va ganando casi, digamos que lo mismo, ¿verdad? Digamos, las mismas ganancias pueden ser para las compañías, solo que en diferente demanda. No sé
sería de esa forma también, porque como vemos, los Casios se venden por montones y los Rolex no, pero si vemos las ganancias, casi son similares. Entrando a ese punto especial en cuanto a la ganancia, podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque podemos verlo en términos de cantidades. Como usted muy bien dice, hay mucha más cantidad en Casio, ¿verdad? Hay mucho menos cantidad en Rolex que en las ganancias se podría equiparar, ¿sí? Pero acá tal vez no entra tanto en el nivel de ganancia porque de todas maneras las empresas siempre van a tener una metodología para obtener una utilidad. Entonces, como muy bien dice aquí Marilyn, entre más escaso y exclusivo sea el producto, el precio sube, ¿sí? Entonces, acá dependiendo, por ejemplo, les mencioné, no sé si me recuerdo mal, les mencioné esta marca de reloj se llama Patek Philippe. El primer reloj que ellos diseñaron, o uno de los primeros relojes que ellos diseñaron, se subastó hace algunos años en Estados Unidos y el valor de ese reloj llegó a 24 millones de dólares. Lo compró un empresario estadounidense, que es un diseño que solo existe ese. No existe ninguna réplica, no existe otro. El mecanismo que tiene ese reloj es único, es un reloj de cuerda que digamos, podríamos decir, es de colección, es sumamente limitado porque no existe otro en el mundo. La empresa fabricante del reloj únicamente creó de ese estilo, con ese mecanismo, con cierto diseño, etcétera, con determinados materiales, y por lo tanto se cumple lo que nos dice Marilyn: entre más escaso, exclusivo, más alto es el precio. Entonces, por ejemplo, ahí no podríamos equiparar, digamos, la ganancia que obtuvo la empresa o el dueño que vendió el reloj con lo que vende Casio, porque en la venta de ese reloj obtuvo posiblemente la utilidad de 5 años de Casio o de 3 años de Casio, ¿verdad? Entonces, no en todos los casos aplica lo de que en mayor cantidad y aunque menos cantidad, pero mayor precio, se pueden equiparar el nivel de utilidades, porque existen diferentes productos determinados que pueden obtener un mayor grado de utilidad si se venden por sí solos, porque son demasiado exclusivos, ¿verdad? Y obviamente las personas que pueden acceder a ese tipo de compra, ¿verdad? Es muy poca, es muy limitada. Entonces ahí podríamos decir que sí se cumple la segunda ley. ¿Por qué? Porque hay muy poca demanda de ese producto. Y por lo tanto el precio se elevó considerablemente. ¿Estamos más claros ahí? Sí, licenciado, está bien. Ok. Entonces, un ejemplo en el contexto guatemalteco de la ley de la oferta y la demanda podría ser el mercado del café. Hace algún tiempo, según un artículo de Prensa Libre, el precio del café había aumentado en los últimos meses debido a una menor producción en Brasil. ¿Sí? Porque Brasil es uno de los grandes productores de café en Latinoamérica, en conjunto con Colombia y Guatemala, que son de los países más fuertes en producción de café. Entonces, Brasil hoy en día es el principal exportador mundial de café. Entonces, ellos presentaron problemas en su producción porque tuvieron problemas de clima y tuvieron problemas de logística. Entonces, eso redujo considerablemente la oferta mundial del café, ¿sí? Y eso hizo que se elevara su precio o redujo, digamos, que los productores pudieran satisfacer la necesidad porque la demanda existió, ¿sí? La demanda del café existe y Brasil, al ser uno de los principales exportadores de ese producto, obviamente sus precios son competitivos, ¿sí? Entonces, al tener ellos problemas en su logística y los factores del clima que no le pudieron a cumplir con su producción para poder entregar, para poder distribuirlo y satisfacer esa necesidad, sus precios bajaron, ¿sí? La demanda existía, pero por diferentes factores
de producción y factores en los que la producción no tiene nada que ver, como lo es el clima, que son factores naturales que no se pueden controlar, también afectan las condiciones de los mercados y afectan las leyes de la demanda y la oferta. Entonces, por eso les decía, no siempre se van a cumplir tal cual, porque la ley se debe de cumplir de una manera natural, de una manera orgánica, pero siempre van a haber condiciones en el mercado que afecten el cumplimiento natural de la ley, y por esa razón se puede, digamos, contradecir, como lo decía Jimena, en cierto momento, ¿verdad? No son tan comunes, pero sí hay varias condiciones que se pueden dar que puedan hacer que eso ocurra. ¿Sí? Estamos más claros con ese tema. Entonces, cuando digamos que la demanda del café sí seguía existiendo, ¿sí? Y Guatemala, a ser uno de los principales productores de café, eso hizo que la oferta del café de Guatemala aumentara. El precio del café guatemalteco aumentó en el momento en el que el café de Brasil tuvo problemas para cumplir con sus entregas, para cumplir con su producción. Entonces, los distribuidores o los comercializadores que necesitaban comprar el café para poder distribuirlo a los consumidores, tuvieron la necesidad de buscar en otros mercados como el de Guatemala, pero comprando el producto con precios más altos. ¿Sí? Porque se dieron ciertas condiciones que Guatemala pudo aprovechar para elevar los precios del café. ¿Por qué? Porque en ese momento la competencia más directa, que es Brasil, no pudo cumplir con sus estándares de producción, por lo tanto no tuvieron la producción deseada, no pudieron satisfacer la necesidad, y Guatemala sí tenía la posibilidad de producirlo, y al tener el poder de poder decir, ok, yo tengo el producto, ¿sí? Pero si lo quieres, no te lo voy a vender al mismo precio, sino que te lo voy a vender a un precio más alto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están aprovechando las condiciones que se están dando en el mercado. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? No, Lee. ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, en eso se resumiría la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entre más necesidad existe del consumo de un bien o servicio, en teoría, vamos a decirlo, el precio debería bajar o se debería mantener estable. Y entre menos demanda exista de un bien o servicio, entre menos la gente quiera consumir un bien o servicio determinado, la oferta va a aumentar, o sea, los precios van a aumentar. Bien. La segunda ley es la ley de la utilidad marginal. La ley de la utilidad marginal decreciente. Ok. La ley de la utilidad marginal decreciente nos dice que a medida que tenemos más de algo, la satisfacción de la necesidad del consumidor disminuye. ¿Sí? A medida que tenemos más de algo, acá vamos a agregarle bienes y servicios, la satisfacción de esa necesidad disminuye. Esta ley de la utilidad marginal decreciente
en términos técnicos sostiene que la utilidad o el beneficio que aporta un consumidor individual, ¿sí? o las sucesivas unidades de un determinado bien, o un número grande de un determinado bien, producto o servicio, va a tender o tendría que disminuir a una medida que aumente el consumo total de esos productos, siempre y cuando todos los demás factores se mantengan constantes. Entonces, la utilidad marginal es el beneficio que se agrega o que se añade cuando nosotros consumimos una unidad más de un bien o de servicio, cuando consumimos mucho un bien o un servicio. Entonces, este va a ser decreciente porque a medida que se consumen más de ese mismo producto, de ese mismo bien, la satisfacción que se entrega en ese bien es cada vez más pequeña para el consumidor, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es que entre más comemos, ¿sí? Menos satisfechos nos sentimos. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, nosotros entre más comemos, más nos llenamos, ¿sí? Pero si nosotros queremos seguir comiendo, ya no vamos a poder porque como estamos llenos, ya no le vamos a sentir el mismo gusto a la comida. ¿Me explico? Entonces ya no nos van a dar ganas de seguir comiendo. Entonces, entre más comemos, menos satisfechos nos sentimos, en el sentido de que ya no queremos consumir más comida. ¿Por qué? Porque ya estamos satisfechos de esa necesidad de comer, ¿sí? O, por ejemplo, en el contexto guatemalteco, puede ser el consumo de tortillas, ¿sí? Entonces, supongamos que una persona tiene mucha hambre y decide comer tortillas con frijoles, ¿va ustedes? Entonces, la primera tortilla que se va a comer le va a proporcionar mucha utilidad porque está satisfaciendo su necesidad del hambre que tiene, ¿sí? Entonces, ya que le calma el hambre y le va gustando el sabor de la comida, ya la segunda tortilla también le va a proporcionar, hay una satisfacción porque tal vez tiene más hambre, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya la tercera tortilla ya le va a proporcionar ya poca utilidad porque ya en las dos anteriores, por ejemplo, ya fue disminuyendo su necesidad del consumimiento, ¿sí? Ya a la cuarta tortilla ya se va llenando mucho más, entonces tal vez ahí ya la utilidad que tenga el alimento ya va a ser más negativa, ¿verdad? Ustedes porque ya si está muy lleno le puede causar dolores de estómago, se puede enfermar. Entonces, por eso nosotros con este ejemplo podemos decir que entre más comemos, menos satisfechos nos sentimos, porque la utilidad, o por eso decimos que la utilidad es decreciente, porque la utilidad que nos proporciona un bien a medida que se consume más de ese bien es menor en cuanto más se consumen. Entre más tortillas comemos, más nos llenamos y después ya no queremos comer, sino que tenemos que pasar un tiempo para volver a consumir el alimento. ¿Me explico? ¿Estamos claros con ese ejemplo? Sí, Lick. Ok. La utilidad marginal también la podemos equiparar, digamos, en el sector salud. Un ejemplo en el ámbito de la salud, por ejemplo, en Guatemala existen varios centros de salud, por lo menos existe uno en cada cabecera departamental, por lo menos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El gobierno no le proporciona los medios necesarios para que puedan atender a las personas de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, incluso también no seleccionan adecuadamente al personal que atiende en los centros de salud para satisfacer las necesidades de la población, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? La gente llega, la atienden mal,
aparte de que la atienden mal, le dicen que no hay medicamentos, que no hay insumos, que no hay doctores. Entonces, ¿para qué están, verdad? Solo si representan un gasto para el país. Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno enfocara los recursos que debería enfocar y que son necesarios para remozar, por ejemplo, los centros de salud, que tengan condiciones estructurales adecuadas, ¿sí? Que tengan un personal capacitado y un personal idóneo para poder atender a la población? Sobre todo que tenga la vocación de servir a la población. Y que tenga el conocimiento técnico, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve que tenga la vocación de servir si en un centro de salud no hay enfermeros o no hay doctores, ¿verdad? Entonces, que tenga la vocación, que tenga el conocimiento técnico, que sea una persona idónea para poder proporcionarle a la población un servicio adecuado. ¿Qué pasa si el gobierno también hace, por ejemplo, convenios público-privados con las farmacéuticas que ayuden a disminuir los costos de los medicamentos y que se pueda abastecer a los centros de salud y a los hospitales, ¿verdad? Para que, por ejemplo, si una persona siente la necesidad de un dolor de cabeza, por ponerles un ejemplo, pueda ir a su centro de salud o al hospital más cercano y por lo menos le puedan dar una pastilla o una Panadol o algo, ¿verdad? O sea, es para poder satisfacer la necesidad de la persona que llegó para ser atendida en el malestar que sentía, ¿sí? Por ejemplo, porque ni siquiera alguien había levantado la mano, ¿no? Pues sí, porque ni siquiera ese insumo tienen, ¿verdad? Para darle, por ejemplo, una acetaminofén o algo para el dolor de cabeza. En ocasiones le dicen no hay, no tenemos los recursos, no tenemos los insumos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno enfocara los recursos adecuados para poder satisfacer la necesidad de cubrir las necesidades de salud de la población? Entonces, entre más se cubra la necesidad de salud de la población, menos va a ser la necesidad que la gente tenga de satisfacer eso, ¿sí? ¿Sí, Marilyn? Por ejemplo, hablando de eso de las medicinas, anteriormente decía un catedrático que habían farmacias en donde compraban una marca más barata y ya es como que el negocio, entre más cara era la medicina, era más, o sea, era como más complicado de venderla. Entonces, la vendían como más barata. No sé si me di a entender. Sí, sí. Y lo de la medicina genérica, ¿sí? Y, por ejemplo, unas pastillas que justamente hace unos días estaba platicando con uno de mis clientes y pues cuando uno tiene un cliente de varios tiempo, pues llega a haber cierta confianza. Y él me comentaba que estaba teniendo problemas con los nervios y que había ido al médico y le habían recetado Doloneurobion específicamente de la marca Merck, creo que era. Entonces, ellos venden unas inyecciones que vienen en una jeringa de vidrio. Si no estoy mal, más o menos así me explico. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Y por cuestiones de él, no quería comprar esa medicina porque en algunos establecimientos la vendían demasiado cara y pues no quería invertir tanto dinero solo para ponerse una inyección. Entonces compró un producto genérico, que en ese momento no recuerdo el nombre, pero digamos que la marca no era de reconocido prestigio, ¿sí? Entonces, a medida de que él iba consumiendo ese medicamento genérico, tenía que consumir más de ese medicamento para que le pudiera hacer el efecto, cosa que con el otro medicamento, que obviamente era más caro, con el tratamiento que le habían recetado, muy posiblemente tal vez hubiera podido aliviar el malestar que tenía. Entonces, pero es lo mismo, las empresas, entre más caro, como muy bien decía Marilyn, entre más caro
el medicamento, menos la población lo va a comprar porque la población también tampoco tiene los recursos para comprar un medicamento de 200 quetzales, por ejemplo. O, por ejemplo, los pacientes que están en los hospitales públicos con cáncer, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta una bolsa para la radioterapia? Y hay un medicamento ese que cuesta 10,000 quetzales, dependiendo de qué tanto, cuál sea la complejidad de la enfermedad. Hay medicamentos que pueden llegar a costar 70,000 quetzales una bolsa de radioterapia, por ejemplo, de quimioterapia. Entonces es más complicado para las personas poder acceder a esos medicamentos porque no tienen el recurso para poder comprarlos, ¿verdad? Y obviamente todo eso lo engloba una cuestión económica y política, ¿verdad? Ya cuando hablemos de la ley de competencias vamos a tocar temas más a profundidad, porque eso tiene mucho que ver también. Entonces, comprendimos el ejemplo de la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Por ejemplo, les ponía el ejemplo del sector salud. Si el gobierno se enfocara a brindarle el servicio de salud que la población necesita, ¿sí? Entre más centros de salud, entre más equipados estén, entre mejores condiciones tengan, entre más insumos tengan, les aseguro que en poco tiempo vamos a ver disminuir el índice de enfermedades en el país. ¿Por qué? Porque la población va a tener la seguridad de que puede ir al centro de salud y por lo menos va a tener para un dolor de cabeza o para que le atiendan una quebradura de brazo a un niño, por ejemplo, o que pueda tener acceso a una consulta, a una receta médica, etcétera, ¿verdad? Y que en esas mismas condiciones de atención también le puedan brindar el insumo a la población. Entonces, entre más se satisfazca la necesidad de salud, menos necesidad va a tener la población de acudir a los centros de salud. ¿Por qué? Porque la población va a estar cuidada. Por ejemplo, les ponía al grupo anterior el ejemplo de El Salvador. En El Salvador, el presidente Bukele se dedicó a fortalecer algunos ejes importantes o los más importantes que debería fortalecer un país: educación, seguridad y salud. En el sector de salud construyeron un hospital impresionante, equipo de última tecnología, y El Salvador lo que hizo fue que convocó ayuda internacional para que donaran equipo, para que donaran camillas, para que donaran parte de la construcción. El gobierno de El Salvador puso recursos para la construcción y sobre todo se está encargando del pago de la nómina del personal que trabaja en los. Entonces, la condición era de que se atendiera a las personas las necesidades básicas que tenían. En ese momento todavía estaba pico fuerte la pandemia. Entonces era uno de los hospitales mejor equipados en cuestión de equipo, en cuestión de medicamentos, en cuestión de atención especializada en el COVID, ¿sí? Entonces, por eso El Salvador disminuyó tanto sus índices de mortalidad por esa enfermedad, porque ya tenían avanzado ese proyecto y para efectos de pandemia lo pudieron utilizar y les fue muy eficiente. Entonces, la necesidad de salud del sector de la población de El Salvador fue cubierta, ¿verdad? Y ese sistema lo está replicando en diferentes municipios de El Salvador. ¿Sí alguien había levantado la mano? Yo, Alic. Buenos días. Buenos días. Con respecto al sistema de salud de Guatemala, yo lo que veo es que está bien corrompido todo. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, pero me doy cuenta de que ahí la mayoría, le pido a Dios no caer en eso, andan buscando llegar a ser un 011. Correcto. Y están, y yo lo vivo porque veo que hay personas que ya siendo 011, médicos o de cualquier tipo de administrativos, ¿verdad? Que no llegan, no cumplen, no atienden a las personas. ¿Por qué? Porque ya prácticamente tienen ahí su jubilación, ¿verdad? O sea, ya no les interesa tanto cumplir con su trabajo, sino que simplemente ya los mantiene el gobierno y ya cumplir con sus labores ya no es lo principal, ¿verdad? Como servidores públicos que son, ¿verdad?
Entonces sí, igual conjunto con la medicina, ¿verdad? Eh, todo eso está ahí bien corrompido. Yo trabajo y le doy gracias a Dios por mi trabajo, pero sí he visto de que ahí sí se ven muchas cosas muy feas. Por ejemplo, no se ven tanto por verlo por la medicina ni nada, sino que el ejemplo es de los sindicatos. Estoy viendo yo ahora de que si entra alguien nuevo, se ponen a hacer arman una gran revolución si ellos no lo han metido a laborar, ¿verdad? Porque prácticamente los sindicatos son los que tienen ahora el poder en el ministerio, pero lastimosamente, como le digo, todo está bien corrompido, ¿verdad? Ya no se ve aquella cuestión de que tenemos que velar por la salud de los ciudadanos como servidores públicos ni nada, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que puedo decir de lo que usted está hablando de la clase, ¿verdad? De que ya no ven nada de lo de los servicios, sino más que nada su bienestar laboral, ¿verdad? Correcto, muchísimas gracias por el aporte. Para los compañeros que tal vez no hayan comprendido el tema del 011, en el gobierno se maneja por renglones presupuestarios. Entonces, para la contratación de personal existen diferentes partidas presupuestarias para poder contratar servicios. Por ejemplo, el 011, que significa personal permanente o personal presupuestado, significa que ese personal, al momento de pasarlos a ese renglón presupuestal, ya van a tener derechos adquiridos de permanencia o de estabilidad laboral. Entonces, eso significa que aunque los quieran despedir, no van a poder porque ellos ya están incluidos dentro del renglón. O sea, como ponerlos que forman parte del inventario del hospital, por ejemplo, en el que ponía la compañera. Entonces, no los pueden despedir. ¿Por qué? Porque al estar dentro de ese renglón, que es un renglón que da muchos beneficios en el sector público, pues se complica más y al momento de un despido y el trabajador puede llegar a una instancia judicial en materia laboral y el empleado tiene muchas más posibilidades de ganar esos casos. Entonces, es bastante complejo y por esa razón, no solo en el sector salud, en todos los sectores públicos, todas las personas buscan ingresar en ese renglón. También existe, por ejemplo, el renglón 022, que es personal que trabaja por contrato, que en algunos casos les renuevan el contrato cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Entonces, esas personas sí están más renuentes a que cuando termine su contrato ya no las vuelvan a contratar. Y está, por ejemplo, también el renglón 029, que es para contratación de servicios profesionales, que ahí los profesionales facturan su servicio, pero también es un renglón que se ha prestado para muchas cuestiones de carácter ilícito, ¿verdad? Porque o no se presentan a trabajar, o ponen horarios, por ejemplo, cuando es de materia profesional, a veces son asesorías. Y me ha tocado ver, porque también me desempeño en el ámbito público en algunas cuestiones de fiscalización. Se ha podido ver de que, por ejemplo, han habido contratos, sin mentirles a ustedes, de que el profesional pone que la asesoría va a ser de 9 de la mañana a 10 de la mañana. O sea, 1 hora de trabajo 2 veces a la semana. Pónganle que llegaba martes y llegaba un viernes, solo 1 hora. Y realmente no existían ni siquiera los informes profesionales que deberían de haber existido. Y pues obviamente se tomaron las medidas legales correspondientes, ¿verdad? Porque son contratos de bastante dinero porque un profesional que da asesoría al sector público no... ¿verdad? Lo más económico que podrían cobrar tal vez son 18,000 quetzales, dependiendo del tipo de asesoría o de la especialidad a que vayan a asesorar. Pero sí es bastante complejo el tema, sobre todo en las contrataciones y cuando hablamos de compras también y calidad del gasto en el sector público. Ahí podríamos ahondar en diferentes temas que afectan también y la economía del país. Por ejemplo, en el sector salud también nos hemos dado cuenta de que los doctores también tienen convenios con algunas farmacias. Por ejemplo, tal vez tienen el insumo escaso, pero tal vez tienen el insumo en la clínica o en el hospital o en el centro de salud. Pero como el farmacéutico le da una comisión por referir a las personas y que las personas vayan a comprar ahí,
no le dan el insumo a la población y los mandan a una farmacia a comprar un medicamento que se lo pudieron haber proporcionado de manera gratuita al paciente. ¿Me explico? Entonces, son cuestiones que realmente el gobierno no ha puesto, digamos, la importancia que debería. ¿Sí? Todos hablan en campaña de que van a haber ciertas situaciones, que van a lograr ciertas metas, etcétera. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, realmente Guatemala no tiene las condiciones para poder establecer una cuestión equitativa en materia laboral, en materia de salud, en materia de educación y mucho menos en materia de seguridad, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complejo que también entra dentro de la ley, o dentro del ejemplo de la ley de la utilidad marginal decreciente, y agradezco bastante porque entra dentro del contexto de nuestro país para que nosotros también veamos cómo realmente es que funcionan las cosas, porque en teoría todo es bonito, ¿verdad? O sea, la teoría, en la teoría pues todo es muy bonito, ya en la cuestión práctica es donde se van viendo todos aquellos factores que van influyendo, que realmente hacen que la teoría pues se quede un poco como que si fuera un cuento de hadas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Sí, Lick, todo bien. Bueno, entonces, la siguiente ley es la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, lo que nos dice la ley de los rendimientos decrecientes nos dice que al aumentar una variable de producción, llega un punto en el que los aumentos adicionales dan menos producción. Ejemplo podemos poner acá. Acá podemos poner ejemplo las maquilas. Por ejemplo, en una maquila vemos muy detalladas las líneas productivas, ¿sí? Porque la línea productiva por lo general recibe la materia prima, hay una que hace el diseño, hay otro que lo corta, hay otro que lo confecciona, hay otro que le pone los detalles, hay otro que tal vez le pone color, hay otro que lo supervisa, viene al control de calidad, luego pasa a empaque, luego pasa a logística, luego pasa a distribución, luego pasa a los puntos de distribución y venta, ¿sí? Entonces, eso podríamos decir que es una línea productiva que debe de contar con cierto personal para que sea eficiente y que sea efectivo. Entonces, ¿qué sucede si yo le pongo más personal del que debería de tener una línea de producción? Entre más aumenta la variable de los colaboradores en una línea productiva, la ley nos dice que entre más aumenta una variable, llega a un punto en que esos aumentos dan menos producción. Entonces, entre más gente en una línea productiva, eso quiere decir que esa línea productiva después va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que tal vez ya el último que está en la línea de producción ya no le va a llegar material para poder trabajar. Entonces, allá tendríamos una capacidad de trabajo ociosa. La gente estaría ahí por gusto. Entonces, eso significaría que tenemos que se le está pagando a una persona por prácticamente no hacer nada. ¿Me explico? Entonces, eso hace que tal vez la producción se llegue a cumplir, pero en materia de costos, la gestión de los recursos no está siendo eficiente. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? Si no, se los explicamos de otra manera, no hay ningún problema. Entonces,
La ley de los rendimientos decrecientes es un concepto económico que nos muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos en la creación de un bien o de un servicio, ¿sí? Esta ley se trata de una disminución marginal, o sea, o es decir, el aumento es menor cada vez. Y por eso, otra manera de llamar a este fenómeno o a esta ley es ley de rendimientos marginales disminuidos, que prácticamente es un sinónimo de decrecientes. Entonces, según la ley de rendimientos decrecientes o la ley de rendimientos marginales decrecientes, incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción del bien y servicio en cuestión provoca que el rendimiento de esa producción sea menor a medida de que incrementamos ese factor, como el factor de la mano de obra, ¿sí? Entre más personas hayan en una línea productiva, por lo general, menos productiva es, menos eficiente y menos efectiva, ¿sí? Un empresario prefiere tener una persona por línea productiva, pero que esté seguro de que la capacidad productiva de esas líneas de producción va a ser eficiente y va a ser efectiva. Va a cumplir con las metas, va a cumplir con los objetivos y sobre todo va a cumplir con las con las metas de producción para poder vender sus productos y obtener utilidad a un costo estándar, de alguna manera, no costos tan elevados. ¿Por qué? Porque entre más gente eleva más el costo de la mano de obra, ¿verdad? Y por lo tanto, al tener más costo de mano de obra, tienden a aumentar los precios, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de la ley de los rendimientos decrecientes en Guatemala puede ser el cultivo de maíz. Entonces, supongamos que un agricultor tiene una parcela o un pedazo de tierra fija, ¿sí? Y quiere aumentar su producción de maíz. Entonces, para ello, él decide contratar más trabajadores y comprar más semilla y más fertilizante. Y al principio, al aumentar esos factores, la producción de maíz también aumenta, pero a partir de cierto punto el rendimiento va a empezar a disminuir. Entonces, eso se va a deber a que la tierra tiene una capacidad limitada de absorber nutrientes, el agua, los fertilizantes, etcétera, y a que los trabajadores empiezan a estorbarse entre sí al haber demasiada gente en el mismo espacio. Entonces, por lo tanto, el agricultor ahí va a observar que una cantidad adicional de trabajo o insumo le va a reportar menos producción que lo anterior, ¿sí? Entonces, por eso decimos que los rendimientos marginales o el rendimiento marginal es decreciente, porque el rendimiento que obtenemos al aumentar ese factor productivo es menor en cuanto más va aumentando. ¿Estamos claros? ¿Dudas? No, Lick. Ok. La siguiente ley es la ley de la oferta de dinero. Ok. La ley de la oferta del dinero nos dice que la cantidad de dinero en circulación afecta el nivel general de precios. Por ejemplo, acá en la ley de la oferta del dinero podemos poner un ejemplo muy claro que son los tipos de cambio. Por esta ley básicamente es que existen los tipos de cambio. Por ejemplo, hablando del tipo de cambio más común en Guatemala, que es el de dólares a quetzales o de quetzales a dólares. Por ejemplo, si a nivel global existe una alta cantidad de dólares en circulación,
el tipo de cambio del dólar, por ejemplo, en nuestra moneda funcional específica, que es el quetzal, va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque hay muchos dólares en circulación. Cuando hablamos de dinero en circulación, no me refiero a que esté depositado en los bancos, sino que dinero en circulación es que la gente está comprando y vendiendo, está haciendo uso del dinero. ¿Sí? Entonces, a mayor cantidad de dólares en el mercado, menos es el precio. Entonces, digamos que cuando hay mucho dólar, por ejemplo, el tipo de cambio se ha mantenido entre 7.60 y 7.80 al quetzal. Entonces, digamos que hay muchos dólares, se puede, digamos, en 7.60, 7.50 el dólar. Entre menos dólares hay en el mercado, puede llegar a 8 quetzales el tipo de cambio, por ponerles un ejemplo. Entonces, la ley de la oferta del dinero va a reflejar de cierta manera la ley de la oferta, ¿sí? Porque entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado, ahí vamos a ver también cómo es que la circulación del dinero se da. En concreto, esta ley va a determinar la cantidad de un bien o servicio en particular que se ofrece o que es ofrecido a los productores, teniendo en cuenta la tarifa o el precio que le deben establecer dependiendo de las condiciones de mercado actuales en materia de circulación de dinero. Entonces acá el ejemplo específico es el tipo de cambio. ¿Sí? De dólares a quetzales o de pesos mexicanos a quetzales o cualquier moneda que ustedes quieran convertir, va a depender, el tipo de conversión va a depender de cuánto dinero ellos tengan en circulación. ¿Sí? Por eso son economías globales en las cuales hay que tener muchos factores en cuenta para poder determinar, digamos, los índices de circulación del dinero, para poder determinar los tipos de cambio y las fluctuaciones que el dinero va teniendo en los mercados de valores y de consumo de bienes y servicios. ¿Estamos claros con este ejemplo? Otro Sí. ejemplo es que la circulación del dinero también da paso a la inflación o a la deflación. ¿Qué era la inflación? Habíamos dicho en clase que la inflación era un aumento generalizado de los precios y la deflación es absolutamente todo lo contrario a la inflación, una disminución generalizada de los precios en un periodo determinado de tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha circulación de dinero? Por ejemplo, en Guatemala, cuando hay mucho dinero en circulación, significa Disculpe, que Lick. ¿sí? ¿Inflación qué dijo que era? Inflación es el aumento generalizado de los precios. Cuando existe mucha circulación de dinero en un mercado o en una economía, el poder adquisitivo de esa moneda tiende a disminuir, ¿sí? Y cuando hay menos circulación de moneda funcional en una economía, el poder adquisitivo del dinero aumenta. Entonces es como decir que si hay mucha circulación de dinero, por ejemplo, si yo con 100 quetzales, por ejemplo, compro, ¿qué podemos comprar con 100 quetzales? Compro un pollo rostizado, por ejemplo. Si con 100 quetzales yo compraba un pollo rostizado o con 60 quetzales yo compraba un pollo rostizado en una economía donde hay mucha circulación de dinero, cuando exista menor circulación de dinero, significa que el poder adquisitivo de mi moneda va a tener mayor capacidad de adquisición. Entonces, tal vez con 50 quetzales yo voy a poder comprar el mismo pollo o el mismo producto. ¿Me explico? Entonces, entre mayor circulación del dinero, disminuye el poder adquisitivo de la moneda, y entre menor circulación de dinero existe en una economía, mayor va a ser el poder adquisitivo de los productos o servicios que yo. ¿Sí? Entonces,
si yo compraba digamos que con la misma cantidad de dinero, yo voy a poder comprar más o menos producto, o voy a poder consumir más o menos bienes y servicios, dependiendo de cómo esté circulando el dinero en ese momento. ¿Estamos claros con la ley de la oferta del dinero? Y perdone, solo por decirle que son las 12:20. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más tenía duda? ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo claro. ¿Sí, Daniel? Yo al final de la clase. Ok, gracias. Bien, solo vamos a dejar por último la última ley, que acá sí vamos a discutir el tema de la ley de competencias. Disculpe, ¿va a pasar lista hoy o no? Sí, ¿Asistencia? al finalizar. Muy bien, gracias. Y que esta sería la quinta ley, ¿verdad? Manda, perdón. Esta sería la quinta ley. Sí. Vamos a ver. Ah, sí, perdón. Esta es la quinta ley. Aquí me confundí. Gracias. Ley de competencias. Entonces, acá sí me gustaría escuchar sus opiniones basados en el análisis que ustedes hicieron de la ley de competencias, porque obviamente acá hay mucho que analizar, y obviamente la ley de competencias se relaciona con todas las leyes de la economía. Entonces, algún voluntario que pueda dar su opinión acerca de lo que pudo analizar, o lo que pudo comprender, o que pudiera decir qué entendió, cuál era el objeto de la ley de competencias. ¿Y Cristina? Según comprendí yo, es que trata de disminuir los monopolios y que solo Guatemala no cuenta con una ley de competencias, si no estoy mal. Actualmente toda América Latina cuenta con una ley de competencias, Guatemala no, y por eso se dio la iniciativa de ley, pero tiene varias inconsistencias, según el artículo 5, 6 y 7. Hay muchas inconsistencias que respaldan el monopolio en el que actualmente vivimos. En el artículo 5, 6 y 7, según vi yo, que prácticamente respaldan a los monopolios. Ok, perfecto. Sí, Eduardo. Y con relación a esta ley, creo que también es una forma también como de, siento yo, como de manipular también más el sistema con relación al flujo del dinero. O sea, la gente que tiene negocios pequeños, o sea, no es que generen tanta economía. Entonces, al implicarle o ponerles a ellos impuestos, o sea, cuánto va a ser el ingreso que ellos realmente van a tener sobre lo que están vendiendo, si van a tener que pagar impuestos también. O sea, ¿esto en qué tanto le beneficia en el mercado a los vendedores de ciertos productos el ponerles más que pagar? O sea, esto quiere decir que al momento de ellos imponerles un impuesto, los costos del producto va a subir, porque ¿de dónde va a salir ese margen de plata? Entonces, siento yo que es también como para tratar de controlar todo el mercado del flujo de movimiento del dinero con relación a impuestos. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Básicamente, la ley de competencias se supone, ¿sí?, que sus objetivos son la igualdad, ¿sí?, de condiciones en el mercado. Se supone que es beneficiar al consumidor. Se supone que debe combatir los monopolios. ¿Sí? Y de que debería regular la actividad empresarial, independientemente del
la industria, del sector en el que desenvuelve. ¿Sí? Se supondría que esos son los objetivos principales de la ley de competencias. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos las disposiciones, como ya la compañera que habló de primero, que no me recuerdo. Cristina. Ok, muchísimas gracias, Cristina. Ella nos hablaba de disminución de los monopolios. Hablaba de que Guatemala no cuenta con la ley de competencias en toda América Latina. Efectivamente, Guatemala es el único país que no cuenta con una ley de competencias o con una normativa que regule las competencias de las empresas. Es una ley inconsistente. También nos hablaba el otro compañero del flujo del dinero ineficiente, que también se puede dar. Entonces, esta ley en Guatemala ha dado mucho de qué hablar porque inicialmente se había propuesto una iniciativa anterior a la 6204. No sé si alguien vio esa iniciativa anterior, que la iniciativa anterior era la 5074, si no estoy mal. Sí, esa era. 5074 y luego se dio la 6204, que son dos iniciativas en cierta manera son similares, pero tienen sus diferencias y tienen sus características. La 5074 la propuso el Ministerio de Economía en conjunto con algunos funcionarios públicos y la 6204 la propuso un grupo de congresistas. ¿Sí? Entonces, la ley o los aspectos más relevantes de la iniciativa 6204 al hablar de la ley de competencias, primero, que el objetivo era la creación de una autoridad de competencia como un ente autónomo con una personalidad jurídica y con un patrimonio propio encargado de aplicar, ¿sí? Y de hacer cumplir la ley. ¿Me explico? Entonces, acá hay varias situaciones, porque por ejemplo, hablando de ese tema en específico, la iniciativa 5074 proponía crear una comisión nacional de competencia. Entonces ahí ya estábamos hablando de dos entidades o de dos instituciones totalmente diferentes. Una comisión nacional de competencias que proponía la 5404. Vamos a colocar acá la 5474, perdón, que hablaba de una comisión nacional de competencias y la 6204 que hablaba de una autoridad de competencia. ¿Sí? Entonces aquí hay una diferencia fundamental. La 5474 en la Comisión Nacional de Competencia decía que iba a ser un órgano adscrito o integrante del Ministerio de Economía y que iba a estar integrado por 5 comisionados, si no estoy mal, nombrados por el presidente de la República. Mientras que en la iniciativa 6204 se proponía crear la autoridad de competencia, solo que acá iba a ser un ente autónomo, ¿sí? Que iba a tener su propia personalidad jurídica, iba a tener su propio patrimonio y que iba a estar integrada por un director y un subdirector nombrados por el Congreso de la República. Entonces, analizando eso, ¿cuál ven que es el problema fundamental, por lo menos en estos dos aspectos? ¿Cuáles consideran que es el problema fundamental? Uno, iba a estar integrado por 5 comisionados colegiados, o sea, profesionales, iban a estar adscritos al Ministerio de Economía, o sea que esta comisión iba a pertenecer al Ministerio de Economía y que esos miembros los iba a escoger el presidente de la República en turno. Y acá en la autoridad de competencia
iba a haber un director y un subdirector, iba a ser un ente autónomo o independiente que los dirigentes los iba a escoger el Congreso. ¿Cuál sería aquí el problema fundamental, al menos en estos dos aspectos? ¿Cuál consideran que podría ser el problema fundamental acá? ¿Sí? Ya son a las 11:30, perdone. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Entonces lo vamos a dejar acá. Vamos a continuar con este tema el próximo sábado. Que el próximo sábado, si no estoy mal, nos toca clase presencial. Entonces, para que ustedes vayan analizando lo que vayan aterrizando las ideas del análisis que realizaron de la ley de competencias, si pueden ver lo que dice la iniciativa 5074 para que lo podamos discutir en clase, sería excelente, ¿sí? Entonces, solo para tomar la asistencia, a los que no tienen activa su cámara, por favor activarla para poder tomar la última captura de pantalla de la asistencia. Ok. Entonces, a la cuenta de 3, me van a regalar una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Gracias por su participación. Eso me sirve a mí mucho para tener esa retroalimentación de cómo vamos comprendiendo los temas del curso. Y si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado. Que tengan feliz día. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Que tengan buen día. Feliz fin de semana, Lick. Gracias, igualmente. Lick, ¿puedo hablar con usted al final de clase? Sí, claro. Sí, claro.